Como ya lo había comentado, voy a realizar mi reporte de prácticas de los experimentos realizados en el laboratorio de física. Estos fueron la brújula, el experimento de Ørsted, solenoide, motor eléctrico y el generador. Vamos a empezar con la brújula. Para este experimento comenzamos con vertir un poco de agua en nuestro plato de plástico. Posteriormente colocamos una tapa de plástico y en estas imágenes no se observa, pero lo siguiente que hicimos fue frotar el imán que teníamos con la aguja para que esta aguja se imantara y esta se convirtiera en un imán temporal. Al momento de colocarla sobre la tapa de plástico, esta se dirigió al polo al norte y bueno, de igual manera al sur, de manera instantánea. Esto lo pudimos verificar con ayuda de una brújula en un dispositivo móvil y pudimos comprobar que en efecto se direcciona hacia el norte y hacia el sur de la Tierra. En conclusión, pues este es un experimento muy sencillo, pero bastante sorprendente que algo tan sencillo nos pueda demostrar algo que pues no conocemos realmente sin un instrumento. El segundo experimento fue el experimento de Ørsted, que de igual manera con los elementos que teníamos y la aguja direccionada al norte y sur, posteriormente colocamos digamos por encima de la aguja el cable, y pues al colocar el cable en la dirección norte-sur marcada por la brújula, al pasar la corriente por el cable, la aguja se desvía de modo que pues cambia el sentido. Esto nos demostró que al pasar corriente eléctrica a través del cable, este genera un campo magnético y es proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que recorre el cable. Y digo, como ya lo comentamos, al hacer esto, la aguja de manera instantánea se direccionó al norte. Al norte. Posteriormente, seguimos con el experimento del solenoide o electroimán. Para este ocupamos de una pila unos caimanes, un clavo y de igual manera un cable. Lo primero que hicimos fue enrollar el cable en el cable de cobre en el clavo, de manera que se puede observar en las imágenes. Y una vez que lo enrollamos, de los extremos del cable conectamos el caimán positivo al lado positivo de la batería que teníamos y el negativo del otro extremo del cable. Ahora pusimos unos clavos
en la mesa, y con ayuda del electroimán y ya conectados con la batería pudimos observar que con la punta podíamos recoger los clavos, ya que esto pues hacía el efecto de un solenoide, y pues cuando deja pasar la corriente eléctrica el solenoide queda imantado instantáneamente y actúa como un imán. Aquí podemos ver un breve video del experimento. Ahí observamos cómo pues puede levantar los clavos que colocamos sobre la mesa, y observamos todos los elementos que anteriormente mencionamos. La conclusión de este experimento es que de igual manera son experimentos fáciles de hacer, pero de alguna manera te explican un tema bastante profundo y de una manera muy sencilla. El siguiente fue el motor eléctrico. Para este ocupamos una pila, de igual manera los caimanes, unos clips, un imán y el cable de cobre de igual manera. Lo que hicimos fue armar la estructura que podemos ver en pantalla, de manera que en los clips pudiéramos poner el cable que enrollamos de manera circular, y posteriormente pusimos de un extremo y del otro para que se pueda sostener. De igual manera abajo colocamos el imán. Utilizamos varios objetos para darle altura al imán y que pudiera estar un poco más cerca del alambre. A uno de los a cada clip se le colocó los caimanes, un positivo y un negativo, y de igual manera del otro lado al positivo y negativo de la batería. Lo que sucedió al conectar los clips y con el imán abajo, le dimos un pequeño empujón al aro, y este conjunto de elementos creó un circuito cerrado que puede llevar la corriente y fluye de la terminal negativa de nuestra pila a través del circuito al terminal positivo de la pila igual, y crea un bucle cerrado que crea su propio campo magnético. Los imanes, como conocemos, tienen dos polos, un norte y un sur, y esto hace que, se repelen entre sí, ya conocemos. Por esto es que al momento de nosotros darle un empujón, empezó a girar el aro de cobre, y pues va a continuar girando porque se está repeliendo los campos. A continuación voy a presentar los videos en los que podemos observar cómo está girando por el campo eléctrico que se genera gracias a la corriente eléctrica y además el imán que tenemos debajo. Por último tenemos el experimento del generador. En utilizamos los materiales de un motor, de un juguete, un artefacto, que le pudiéramos dar vueltas, y del otro lado con la ayuda de los caimanes lo conectamos hacia un foco LED para que con
que con ayuda del movimiento del motor este LED se pudiera encender sin ayuda de otro componente eléctrico. Pues la manera de funcionar de este generador eléctrico es que cuando movemos el conductor dentro del campo magnético, este genera corriente que por medio de los cables y conectados al foco LED, este se enciende, y este es el resultado de que podemos pasar la corriente del movimiento, bueno, más bien transformar el movimiento en corriente eléctrica. Sí, lo que comentábamos es que este experimento nos permite demostrar transmitir la energía por medio del movimiento, y el cual nos permite encender un LED. Esto es una breve explicación del generador eléctrico y pues bueno, claramente es algo pequeño, pero pues es el principio de los generadores eléctricos pues para los consumos de los artefactos de nuestra casa. Pues todos llegan al mismo principio. Aquí podemos observar el video de cómo cuando mi compañero le da vueltas al motor, el foco LED se enciende a manera que se mueve, este foco LED pues, se enciende. Y igual la conclusión de este experimento es que nos demuestra el principio de transmitir transmitir la energía por medio del movimiento pues a un artefacto que funcione con corriente eléctrica. Y esto pues igual todo conecta con el campo magnético, que esto viene dentro del motor. Cuando este gira, pues dentro del motor tenemos componentes que producen un campo magnético que genera corriente, obviamente, y pues ya obtenemos que se puede prender el foco. La conclusión final de todos los experimentos es que todos y cada uno de ellos nos expresan los principios básicos de la corriente eléctrica, el campo magnético, desde la brújula hasta el generador eléctrico. Todos conectan de alguna manera, y lo que comentábamos en cada uno de ellos es que son bastante sencillos, pero lo repito, te expresan el principio de funcionamiento de varias cosas que conocemos en la actualidad. Y pues muchas gracias, prof.